La corporación multinacional más exitosa de la historia nunca deja que los consumidores comunes entren a su fábrica. Te venden una marca impecable, halos brillantes, mitos navideños acogedores y un miedo animal a un infierno en llamas. Pero si raspan la gruesa capa de milenios de relaciones públicas de sus dogmas, el fondo huele muy distinto. Encontrarán códigos políticos sucios, plagio descarado de epopeyas sumerias, errores tipográficos absurdos de traductores latinos y una cínica división de bienes raíces disfrazada de santo celibato. Durante siglos, miles de millones de personas han pagado la suscripción a un sistema cuyos términos y condiciones nunca han leído. Hoy abriremos este archivo de par en par. 33 datos sobre la religión que el Vaticano preferiría quemar junto contigo. Quítense los halos. Comenzamos ahora mismo. Dato 1. Tu caldera personal de brea hirviendo ha sido cancelada por razones técnicas. Si has pasado toda tu vida temiendo a tipos con cuernos y tridentes que asarán tus talones pecaminosos, puedes relajarte. Todo este horror gótico con torturas y mazmorras de varios niveles no es una revelación divina, sino la imaginación desbordante de Dante Alighieri, quien escribió la Divina Comedia en el siglo XIV. En esencia, fue el primer fanfiction exitoso de la historia en convertirse en canon. En los textos originales aparece un Seol lúgubre y sin rostro, donde los muertos simplemente deambulan en la oscuridad, como pasajeros en la sala de espera de un vuelo retrasado. Y la famosa Gehenna de fuego es en realidad un punto geográfico real, un simple basurero municipal a las afueras de las murallas de Jerusalén. Allí arrojaban basura y cadáveres de animales, quemándolos constantemente para evitar epidemias. Así que cuando un antiguo predicador te amenazaba con la Gehenna, literalmente decía, si te portas mal, acabarás en la basura. Convertimos el trabajo de los antiguos servicios públicos en un horror místico a escala cósmica. Buena suerte, intentando asustarte con el olor a neumáticos quemados. Dato 2. A los sacerdotes se les prohibió amar a las mujeres exclusivamente por amor a los bienes raíces. Crees ingenuamente que el voto de celibato es una antigua hazaña espiritual, un rechazo a los placeres carnales en aras de una santidad superior. Para nada. Durante el primer milenio, los clérigos cristianos se casaban felizmente, tenían hijos y disfrutaban de la comodidad familiar. Pero en el siglo XI, la dirección se dio cuenta de repente de una fuga de capitales catastrófica. Los sacerdotes morían y sus tierras eclesiásticas, parroquias y el oro acumulado pasaban por ley a sus hijos legítimos. El Vaticano vio esto exactamente como un director ejecutivo moderno ve la pérdida de ganancias corporativas. Para evitar que los activos se filtraran del sistema, se introdujo un celibato estricto. Sin esposa, no hay herederos legales. Sin herederos, toda la riqueza vuelve al fondo común de la corporación. Fue una maniobra legal brillante para proteger los activos de la fragmentación, envuelta en un hermoso papel de pureza divina. Un simple fideicomiso en un paraíso fiscal, pero con túnicas. Felicidades, has estado admirando una banal optimización de impuestos. Dato 3. El siniestro número de la bestia, 666, no es una profecía sobre microchips y códigos de barras, sino una antigua caricatura política. Millones de personas todavía le temen a estos 3 dígitos como al fuego, buscándolos en pasaportes y en envases de leche. En realidad, este es el típico equivalente antiguo de un mensaje cifrado en un canal anónimo de Telegram. En aquellos tiempos existía la gematría, un sistema donde a cada letra del alfabeto se le asignaba un valor numérico. El autor del Apocalipsis, para no perder la cabeza por alta traición, simplemente cifró el nombre de un gobernante odiado. Si escribes la frase Emperador Nerón en hebreo y sumas los valores de las letras, obtienes exactamente 666. Fue una burla sutil a un dictador loco que ejecutaba a los creyentes en masa. Usar este cifrado hoy para predecir el fin del mundo es como encontrar un viejo tuit con un meme sobre un político dentro de 2000 años y construir un culto apocalíptico a su alrededor. Estás temblando de miedo por un antiguo crucigrama político.
Dato 4. La prostituta más famosa de la historia resultó ser la víctima de una monstruosa campaña de difamación. Si le preguntas a cualquier transeúnte quién es María Magdalena, te responderá sabiamente que fue una prostituta arrepentida. Sin embargo, en los textos originales no hay ni una sola pista sobre su antigua profesión. Era una mujer adinerada y patrocinadora de la comunidad primitiva. El estigma de mujer de la noche se lo colgó personalmente el Papa Gregorio I en el año 591. Simplemente se le mezclaron los archivos en la cabeza, y en un sermón fusionó a 3 mujeres completamente diferentes de los textos, una pecadora anónima, María de Betania, y la propia Magdalena, en un solo personaje universal. Es como si en Hollywood decidieran fusionar a Gatúbela, la Mujer Maravilla, y Harley Quinn solo para ahorrar presupuesto. La iglesia necesitaba una imagen vívida de caída y arrepentimiento para una buena historia, y la reputación de un personaje histórico real simplemente se sacrificó por buenos índices de audiencia del sermón. Un ejemplo brillante de lo fácil que es reescribir la historia cuando tienes el monopolio del micrófono. Dato 5. La fiesta invernal del nacimiento del Salvador fue descaradamente copiada de la competencia. Durante siglos nos han obligado a creer que este gran evento ocurrió el 25 de diciembre, bajo el crujido de la nieve y el sonido de las campanas. Pero usemos la lógica básica y leamos su propio guión. Ahí está escrito en blanco y negro que los pastores pasaban la noche en el campo con sus rebaños. En la montañosa Judea, a finales de diciembre, la temperatura cae casi a 0 y ningún pastor en su sano juicio dejaría a sus ovejas congelarse afuera. El bebé claramente nació en un otoño cálido o en primavera. Entonces, ¿por qué diciembre? Porque en el Imperio Romano, las Saturnales y la fiesta del Sol Invicto estaban en su apogeo en esa época. La gente estaba acostumbrada a beber, festejar y dar regalos. La joven religión se dio cuenta de que prohibir la fiesta corporativa era imposible, así que decidieron simplemente cambiarle el nombre. Pegaron su propio logotipo sobre la antigua diversión pagana, cometiendo la mayor toma hostil de una festividad en la historia de la humanidad. Está celebrando un antiguo festival del solsticio encubierto. Dato 6. Los verdaderos ángeles bíblicos te harían gritar de terror y pedir un psiquiatra. Olvídate de los lindos bebés de mejillas sonrosadas con alas de cisne y arpas doradas dibujados en las tarjetas de felicitación. Eso es un producto del Renacimiento. Las criaturas originales de las descripciones del Antiguo Testamento parecen una pesadilla generada por una inteligencia artificial con alucinógenos. Los Ofanim se describen como ruedas gigantes en llamas, encajadas unas dentro de otras, completamente cubiertas por cientos de ojos parpadeantes, y los serafines son algo con 6 alas, 2 de las cuales usan para cubrirse el rostro, para no quemarte con su aspecto. No es casualidad que cada encuentro humano con semejante mensajero en los textos comience con la frase «No tengas miedo», porque la primera reacción de una persona sana al ver este horror cósmico biomecánico es morir de un infarto en el acto. Los ángeles no son lindos cúpidos, son antiguos drones de ataque y reconocimiento de los que te dan ganas de esconderte en un búnker, dulces sueños con las ruedas en llamas. Dato 7. Has entendido completamente mal el dogma principal de la Inmaculada Concepción durante toda tu vida. Si te acercas a una persona en la calle y le preguntas qué significa, el 100% dirá, bueno, es cuando la Virgen María dio a luz a Jesús sin la participación de un hombre. Siéntate, tienes un 0. Este dogma católico oficial, aprobado recién en el siglo XIX, no describe el proceso de creación de Cristo, sino cómo fue concebida la propia Virgen María en el vientre de su madre, Santa Ana. El punto es que María, supuestamente, nació sin el llamado pecado original, a diferencia de todas las demás personas. Este es el clásico problema de la enredada historia de los universos cinematográficos complejos. La gente es tan perezosa que ni siquiera se molesta en leer las reglas del juego que han estado jugando durante siglos y confunden la precuela con la trama principal. Creemos en palabras cuyos significados ni siquiera intentamos averiguar.
repitiéndolas como un mantra aprendido, una brillante demostración de letargo intelectual masivo. Dato 8. El símbolo principal de la fe fue originalmente un instrumento de ejecución vergonzosa del que todos se avergonzaban. Hoy en día, la gente usa cruces de oro con diamantes en el cuello, las besan y las consideran un signo de amor. Pero durante los primeros 300 años de existencia de la religión, este signo solo causaba náuseas y terror. Para el mundo antiguo, era un instrumento de la ejecución criminal más sucia, dolorosa y humillante, destinado a esclavos fugitivos y rebeldes. El símbolo de los primeros creyentes era un simple pez llamado Ichthys, lindo e inofensivo. La cruz se puso de moda solo bajo el emperador Constantino, cuando el Estado necesitó una marca dura y militarista. Llevar hoy una cruz como joya es histórica y psicológicamente lo mismo que colgarte del cuello una guillotina de platino, una silla eléctrica de oro o una soga de horca de Swarovski. Convertimos un instrumento de tortura insoportable en un accesorio de joyería elegante para un vestido de noche. La moda siempre ha sido más despiadada que la lógica. Dato 9. En los textos sagrados se esconde cuidadosamente una antigua receta de una poción para interrumpir un embarazo a la fuerza. Los fundamentalistas modernos gritan sobre la santidad de la vida desde el momento de la concepción, agitando las escrituras. Pero si abrimos el libro de los Números del Antiguo Testamento, capítulo 5, encontramos instrucciones detalladas para un ritual muy específico. Si un esposo celoso sospecha que su esposa lo engaña, la lleva al sacerdote. Este mezcla agua bendita con polvo del templo, escribe maldiciones en un pergamino, lava la tinta en este lodo y obliga a la mujer a beberlo. Dice explícitamente que, si está embarazada de un amante, esta poción hará que su vientre se hinche y su muslo se pudra, es decir, provocará un aborto espontáneo. Esto no es moralidad divina. Es una instrucción de la tienda de un alquimista de pueblo diseñada para curar la paranoia masculina usando psicosomática y agua sucia. Te venden el libro como un manifiesto en defensa de la vida, aunque en él están escritas las reglas de una antigua clínica de abortos. Qué conveniente leer el texto de forma selectiva, ¿verdad? Dato 10. Los halos luminosos sobre las cabezas de los santos son un banal robo de derechos de autor a un dios pagano. Miras iconos antiguos, ves esos majestuosos círculos dorados alrededor de las cabezas de los mártires y piensas que es la luz divina de la gracia. En realidad, los artistas de la iglesia primitiva simplemente entraron al almacén de recursos culturales ajenos y tomaron prestados gráficos ya hechos. En el arte griego y romano antiguo, se usaban exactamente los mismos discos brillantes exclusivamente para representar a Apolo, el dios pagano del sol. Este truco gráfico ayudaba a resaltar al personaje principal en los frescos. Los publicistas cristianos se dieron cuenta de que el público objetivo ya estaba acostumbrado a este lenguaje visual y simplemente le pusieron la corona del dios del sol a sus propios personajes. Es como si hoy una nueva marca de refrescos tomara el logotipo de Coca-Cola, lo pintara de azul y afirmara que es su invención original. Estás rezando al código de diseño robado de la antigüedad. Dato 11. El severo dios monoteísta tenía originalmente una esposa muy real. Nos presentan la imagen de un creador solitario y estricto sentado en una nube. Pero la arqueología no miente. Durante las excavaciones en el Medio Oriente, específicamente en Kuntiyet Ashrut, los científicos encontraron antiguas inscripciones en hebreo. ¿Sabes qué estaba tallado allí? Bendiciones en el nombre de Yahvé y su Asera. Asera es una poderosa diosa cananea de la fertilidad. Los primeros judíos eran politeístas y adoraban con total tranquilidad a una pareja divina casada. Solo mucho más tarde, cuando la élite sacerdotal comenzó a centralizar el poder y reescribir la historia, la esposa del creador fue simplemente borrada de todos los documentos y textos oficiales. Recuerda a la tradición soviética de retocar fotografías antiguas para eliminar a los políticos reprimidos de ellas. A la diosa
Simplemente se le concedió un divorcio histórico sin derecho a la división de bienes y a ti te dijeron que siempre había sido soltero. Un magnífico trabajo de eliminación de datos de los servidores del pasado. Dato 12. ¿Sientes cómo tu mundo familiar y acogedor se está agrietando? ¿Ya tienes ganas de cerrar este texto, ir a prepararte un té de manzanilla y olvidar todo como si fuera una mala pesadilla? Aguanta. Recién empezamos a abrir este absceso de ilusiones. ¿Crees que los valores familiares son un hombre y una mujer? La Biblia se ríe en tu cara. En sus textos originales no hay ni una sola prohibición de la poligamia. Por el contrario, los patriarcas más justos y grandes tenían verdaderos harenes. Abraham tenía concubinas, David tenía múltiples esposas, y el rey Salomón, símbolo de la sabiduría, estableció un récord absoluto con 700 esposas y 300 concubinas, y nadie desde arriba le lanzó un rayo por inmoralidad. La estricta prohibición de la poligamia y el concepto de monogamia no llegaron al cristianismo desde el cielo, sino desde el derecho romano secular y jurídicamente seco. La Iglesia simplemente tuvo que adaptarse a las leyes del Estado donde decidió convertirse en un monopolista. Estás cumpliendo con el antiguo Código Civil romano, confundiéndolo con la voluntad del cielo. Dato 13. El alto clero organizaba juicios oficiales contra cadáveres en descomposición. Si crees que el sistema judicial de hoy parece absurdo, viajemos al año 897. El Papa Esteban VI odiaba tanto a su predecesor, el Papa Formoso, que ordenó desenterrar su cadáver de la tumba 9 meses después del funeral. El cuerpo medio descompuesto fue arrastrado a la sala del tribunal, vestido con lujosas túnicas papales, sentado en un trono y se le asignó un abogado. El pontífice vivo le gritaba al esqueleto echando espuma por la boca, acusándolo de crímenes, mientras un diácono tartamudo respondía en nombre del cadáver. Como era de esperar, el muerto fue declarado culpable. Le cortaron los 3 dedos con los que bendecía a la gente y sus restos fueron arrojados al río Tíber. Este no es el guión de una loca película de autor. Es una página real en la historia de una organización que pretende ser el líder moral del planeta. La próxima vez que te hablen sobre la grandeza espiritual de las instituciones, recuerda el juicio a un trozo de carne podrida con una túnica dorada. Dato 14. El antagonista principal del universo, Lucifer, nació exclusivamente gracias a un traductor torpe. Estamos acostumbrados a la imagen de un ángel caído siniestro con un hermoso nombre latino, pero en el texto hebreo original del profeta Isaías se usaba la palabra Helel, que simplemente se traduce como estrella de la mañana, refiriéndose a Venus, y este pasaje era una burla sarcástica a un rey babilónico real que se volvió orgulloso, pero perdió su poder. Cuando se empezó a traducir el texto al latín, la palabra estrella de la mañana se tradujo como Lucifer, que significa portador de luz. Y solo siglos después, lectores y teólogos sin educación decidieron que Lucifer era el nombre propio de un demonio específico que se rebeló contra el sistema. Por un error de localización trivial, un panfleto político se convirtió en un mito cosmogónico sobre el levantamiento de la oscuridad. Es como si por un error tipográfico en tu mensaje de texto, dentro de 1000 años crearan un culto adorando al gran dios autocorrector. Le tienes miedo a un defecto de imprenta. Dato 15. Nunca crecieron manzanas en el jardín del Edén, la fruta más famosa en la historia del arte y la literatura, por la cual la humanidad supuestamente perdió el paraíso, es un fantasma. El libro del Génesis dice claramente que era simplemente el fruto del árbol del conocimiento. Podría haber sido un higo, una granada o algún mutante genético totalmente desconocido para la ciencia. La jugosa manzana que conocemos apareció exclusivamente por un juego de palabras en latín inventado por los traductores. En latín, la palabra malum tiene 2 significados. Es a la vez el sustantivo manzana y el adjetivo mal. Los bromistas medievales pensaron que era un chiste excelente y empezaron a pintar manzanas en los frescos. Steve Jobs construyó la corporación de tecnología más grande usando como logotipo una broma lingüística del siglo V.
Crees en detalles de la trama que se agregaron solo por una rima fonética barata. Dato 16. Los primeros seguidores de Cristo eran comunistas radicales que harían temblar a los capitalistas modernos. Hoy, predicadores con trajes caros te hablan sobre la teología de la prosperidad desde las pantallas de televisión, asegurándote que la riqueza es un signo de la gracia de Dios. Pero si abres los Hechos de los Apóstoles, se describe una verdadera utopía marxista. Los primeros creyentes vendían todas sus tierras, casas y propiedades, llevaban el dinero a los líderes y lo distribuían estrictamente por igual entre todos. Nada de propiedad privada, una nivelación absoluta. Quienes intentaban ocultar, aunque fuera un par de monedas de la venta de sus bienes raíces, como Ananías y Zafira, sufrían un castigo rápido y severo. Karl Marx simplemente anotó lo que estos chicos estaban practicando 18 siglos antes que él. La religión moderna, fusionada con el capitalismo, preferiría borrar este capítulo de los archivos. Estás pagando el diezmo a personas que en el sistema original habrían sido consideradas traidores burgueses. Dato 17. El Vaticano mantiene un ejército de astrofísicos y está listo para empezar a bautizar extraterrestres en cualquier momento. ¿Crees que la Iglesia se quedó atrapada en la Edad Media y niega el espacio exterior? ¡Sorpresa! Tienen su propio observatorio y una de sus principales instalaciones telescópicas se encuentra en Arizona. Además, durante mucho tiempo este instrumento tuvo un acrónimo no oficial que la gente descifraba como Lucifer, debido a sus filtros infrarrojos. Es más, los astrónomos oficiales de la Santa Sede han declarado públicamente que no descartan la existencia de civilizaciones extraterrestres. Y si un día un marciano con tentáculos aterriza en la Tierra y pide ser aceptado en el seno de la Iglesia, no tendrán ningún problema en bautizarlo. Esto ya no es fe. Es una planificación agresiva para una expansión intergaláctica del mercado. Están listos para vender franquicias espirituales a criaturas de otros sistemas estelares, con tal de no perder tráfico. Dato 18. El concepto del purgatorio se inventó como el esquema piramidal financiero más brillante de la Edad Media. En los primeros textos, el esquema era simple, o el cielo o el infierno, sin términos medios, pero luego la Iglesia tuvo problemas financieros y necesitaba construir lujosas catedrales. Y fue entonces cuando los teólogos lanzaron una actualización masiva, el purgatorio, una estación intermedia donde las almas de personas no tan malas arden en un fuego temporal, purificándose antes del cielo, y luego se activó la magia de la monetización. La Iglesia anunció que los familiares vivos podían acortar el tiempo de la abuela en este fuego comprando una indulgencia. Esta es la clásica mecánica de microtransacciones en los juegos móviles modernos. Paga dinero real para saltarte el temporizador de sufrimiento. La gente entregaba sus últimas migajas comprando aire y promesas. Un modelo de negocio basado en la culpa y el amor por los muertos le reportó a la corporación miles de millones. Admiras la espiritualidad, pero fue solo un brillante financiamiento colectivo basado en el miedo. Dato 19. El final original del Evangelio más antiguo parece más un thriller psicológico con un final abierto. Si lees el Evangelio de Marcos, el más antiguo de todos, en los manuscritos más antiguos y autorizados, termina abruptamente en el capítulo 16, versículo 8. Las mujeres llegan a la tumba, la ven vacía, se mueren de miedo, salen corriendo y no le dicen nada a nadie porque tienen miedo. Punto. Cae el telón. No hay apariciones alegres del Salvador resucitado, ni discursos de despedida a los discípulos. Este final deprimente y abrupto no satisfizo a los editores posteriores. Se dieron cuenta de que no se podía lograr una buena taquilla con un final así, por lo que décadas después simplemente agregaron 12 versículos más, añadiendo un final feliz donde todos se reúnen, se alegran y salvan el mundo. Es como si un grupo de enfoque obligara a un director a volver a filmar el final oscuro de una película para que el público saliera del cine satisfecho. Estás leyendo ediciones de productores hechas para subir los índices de audiencia.
Dato 20. Nadie contó nunca a los famosos 3 reyes magos que acudieron al bebé. En las escenas de la Natividad, siempre hay 3 reyes misteriosos con regalos, pero el texto original del Evangelio de Mateo no menciona su número en absoluto. Solo dice que trajeron 3 regalos específicos: oro, incienso y mirra. La psique humana es perezosa. Como hay 3 regalos, debió haber 3 mensajeros, aunque en realidad este paquete podría haber sido arrastrado por 2 personas o acompañado por una delegación entera de 30 magos con guardias armados. Nosotros mismos dibujamos los detalles faltantes en la trama, al igual que una inteligencia artificial llena los píxeles vacíos en una imagen. Esto solo demuestra una cosa: durante milenios, la gente ha estado dispuesta a creer devotamente en detalles que nunca estuvieron en el código fuente. Simplemente porque así es más fácil hacer un dibujo bonito. Estás adorando un error matemático de la imaginación infantil. Dato 21. La antigua ley de ojo por ojo no fue un llamado a la crueldad, sino el primer intento en la historia de detener una masacre. Hoy usamos esta frase cuando queremos justificar una venganza de sangre o represalias despiadadas. Nos parece un salvajismo bárbaro, pero para el mundo antiguo del Medio Oriente fue un salto increíble de humanismo. Antes de esta regla, regía la ley de la fuerza. Si un vecino te rompía un diente accidentalmente, tenías todo el derecho moral de ir y masacrar a toda su familia, quemar su casa y llevarte su ganado. La regla de ojo por ojo puso un límite estricto al daño. ¿Te rompieron un diente? Tienes derecho a romper exactamente un diente a cambio, y ni un milímetro más. Fue un parche que arregló el error de la escalada interminable de violencia en la sociedad antigua. Y nosotros, sentados en nuestras cómodas sillas, los juzgamos por su sed de sangre, sin entender en absoluto el contexto. Estás criticando una antigua convención de Ginebra, porque no suena lo suficientemente linda. Dato 22. La infalibilidad del Papa no es un antiguo don místico, sino un truco político relativamente reciente. Muchos creyentes piensan que la cabeza de la Iglesia Católica, por definición, no puede equivocarse porque es guiada por el Espíritu. Suena a magia antigua, ¿verdad? Pero este dogma se adoptó oficialmente recién en 1870 en el Primer Concilio Vaticano. En ese momento, los estados pontificios estaban perdiendo territorios, Italia se estaba unificando, y el poder secular del pontífice se desmoronaba. Para evitar perder completamente la autoridad frente al avance de la modernidad y los estados nacionales, el Vaticano simplemente presionó el botón de modo Dios y declaró: ahora, cuando hablo desde la silla, soy físicamente incapaz de cometer errores. Fue el grito desesperado de un monarca envejecido perdiendo el control sobre la Matrix. Cuando la dirección no puede manejar una crisis, simplemente prohíbe las críticas al director ejecutivo a nivel dogmático. Dato 23. ¿Sigues leyendo esto? Tu armadura psicológica es más dura de lo que pensaba. Pero terminemos con los restos de tu fe en la originalidad de estas historias. La historia del Arca de Noé es un plagio descarado, al 100%. Miles de años antes de que los judíos empezaran a escribir sus textos, los antiguos sumerios tenían la epopeya de Gilgamesh. Presenta un capítulo donde los dioses deciden aniquilar a la ruidosa humanidad con una inundación. Pero un dios advierte a un héroe llamado Utnapishtim. Él construye un gigantesco barco cúbico, sube a su familia, a los artesanos y la semilla de todos los seres vivos en él. Después de la inundación, el barco aterriza en una montaña, y el héroe libera una paloma, una golondrina y un cuervo para buscar tierra firme. Absolutamente todo coincide, hasta las especies de las aves. Los autores de la Biblia simplemente tomaron un popular éxito de ventas babilónico, cambiaron los nombres de los personajes principales, alteraron la forma del barco y lo hicieron pasar como una revelación divina exclusiva. Te conmueve una antigua violación de derechos de autor que hoy ni siquiera pasaría un control básico de plagio en la universidad. Dato 24. La Santa Inquisición quemaba a la gente viva simplemente por intentar leer el guión original.
Estás acostumbrado a pensar que la Iglesia llevó la luz del conocimiento a las masas oscuras. En realidad, durante la Edad Media, la élite católica estableció un monopolio brutal sobre la información. Solo se permitía leer textos sagrados en latín, que solo los propios sacerdotes entendían. Cuando William Tyndale decidió traducir la Biblia a un inglés sencillo para que cualquier campesino pudiera leerla por sí mismo, la Iglesia se enfureció, lo atraparon, lo estrangularon y lo quemaron en la hoguera. Porque si la gente leía el texto por sí misma, se daría cuenta de que no hay ni una sola palabra sobre indulgencias, torturas y las riquezas del Vaticano. Esta es la clásica protección de software propietario contra piratería. Destruyeron a cualquier pirata informático que intentara abrir el código fuente a los usuarios. Te mantuvieron en la esclavitud de la información durante siglos solo para mantener el control sobre las donaciones. Dato 25. El cristianismo primitivo se parecía más a una batalla de franquicias locas que a una religión unificada. Antes del famoso concilio de Nicea, en el año 325, no existía un sistema coherente. Era un caos de cientos de sectas diferentes. Los más interesantes eran los gnósticos. Creían en serio que el Dios creador del Antiguo Testamento no era un buen papá, sino un demonio malvado e ignorante, llamado el Demiurgo, que creó el mundo material como una prisión para las almas de luz. Y Jesús, según su versión, era un mensajero del Dios supremo y verdadero, enviado para enseñar a la gente cómo hackear esta realidad y escapar de la prisión del Demiurgo. Esta es literalmente la trama de la película Matrix, inventada hace 2000 años. La facción ortodoxa victoriosa simplemente masacró a sus competidores y los declaró herejes. Si el viento político hubiera soplado en otra dirección, hoy estarías rezando para liberarte de la simulación de un demiurgo malvado. La historia es simplemente la versión de la facción ganadora. Dato 26. En el texto sagrado canónico hay un libro entero cuyos autores olvidaron por completo mencionar a la alta dirección. Imagina un folleto de la empresa que nunca menciona el nombre de la empresa. El Antiguo Testamento contiene el Libro de Esther, un emocionante thriller histórico sobre intrigas palaciegas, conspiraciones y la salvación del pueblo judío en Persia. Bueno, en el texto hebreo original de este libro, la palabra Dios no aparece ni una sola vez. En lo absoluto, ni Yahvé ni Elohim, un vacío absoluto. Es una novela política puramente secular sobre una mujer astuta y un rey cruel, que de alguna manera milagrosa se coló en el canon sagrado. Más tarde, traductores avergonzados intentaron forzar artificialmente la intervención divina en él, pero el hecho es el mismo. Adoras un fanfiction histórico que se volvió sagrado simplemente porque resultó estar en la misma pila que los documentos correctos. Magnífico trabajo del aparato burocrático de la antigüedad. Dato 27. El Vaticano admitió que la Tierra gira cuando ya teníamos computadoras personales. La historia de Galileo Galilei, quien fue obligado a renunciar a sus descubrimientos astronómicos, es conocida por todos. Pero la escala del retraso burocrático asombra la mente. La Iglesia Católica oficial rechinó sus engranajes durante 359 largos años. Y recién, en 1992, el Papa Juan Pablo II declaró oficialmente que la Inquisición se había dejado llevar un poco, que la Tierra realmente gira alrededor del Sol y que Galileo tenía razón. Para entonces, la humanidad ya había llegado a la Luna, creado Internet y lanzado sondas más allá del sistema solar. Este es el retraso de latencia más largo en el procesamiento de información obvia en la historia humana. Esperar 4 siglos para reconocer una ley básica de la física es un nivel de terquedad corporativa digno de una medalla de oro. Confías en líderes espirituales, cuyo calendario se retrasa cientos de años respecto a la realidad. Dato 28. La historia de terror favorita de los protestantes modernos sobre la repentina desaparición de los justos es un invento del siglo XIX. En los Estados Unidos, millones de personas viven en el miedo constante al llamado arrebatamiento de la Iglesia.
La creencia de que un día todos los cristianos correctos simplemente se desvanecerán en el aire, dejando atrás autos vacíos y aviones cayendo, mientras el resto se enfrenta a los tormentos del anticristo. ¿Suena a una antigua profecía? Para nada. Ningún cristiano antes de la década de 1830 creía en estas tonterías. Este concepto fue inventado y fuertemente promocionado por el predicador británico John Nelson Darby. Él simplemente pegó a su manera algunos versículos que no tenían nada que ver entre sí y creó una nueva doctrina aterradora, que luego fue adoptada por los telepredicadores para obtener altos índices de audiencia. Es la trama de una película de desastres barata que los fanáticos convirtieron en dogma oficial en un par de décadas. Tiemblas de miedo por una reciente actualización del guión. Dato 29. Lo más gracioso de la casa de brujas es que ocurrió en un momento completamente diferente al que piensas. La palabra Inquisición evoca inmediatamente en la mente la imagen de la oscura Alta Edad Media, los caballeros y la peste. Pero la paradoja es que en la Alta Edad Media, la posición oficial de la Iglesia era que la creencia en brujas era una herejía pagana retrógrada. Los sacerdotes decían literalmente: la brujería no existe. Dejen de decir tonterías. La histeria colectiva, las torturas y las hogueras estallaron en los siglos XVI y XVII. Esta es la era del Renacimiento, el tiempo de Newton, Shakespeare y el desarrollo de la ciencia. Fueron las personas ilustradas de la era moderna quienes enloquecieron buscando demonios y comenzaron a quemar mujeres en masa. Hemos reescrito nuestra propia memoria, culpando de nuestra paranoia colectiva más vergonzosa a la Edad Oscura para no admitir que el progreso y la ciencia no protegen de ninguna manera a la sociedad de la psicosis masiva. Confundes la cronología de tu propia vergüenza, justificando la época del Renacimiento. Dato 30. El canon sagrado que consideras perfecto fue censurado más duramente que las transmisiones de un estado totalitario. ¿Crees que solo tenemos 4 evangelios? En los primeros siglos vagaban decenas de ellos. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, los Evangelios de la infancia. En ellos, Jesús daba vida a pájaros de barro, mataba a sus ofensores con una palabra y se reía de la crucifixión, pero cuando la Iglesia necesitó una estricta vertical de poder, se reunieron hombres severos con túnicas y activaron el modo de edición despiadada. Todo lo que no encajaba en el concepto de obediencia y jerarquía fue declarado apócrifo, prohibido y arrojado al fuego. Se quedaron solo con aquellos textos que ayudaban a controlar a la multitud. Esto no es la palabra del cielo, es un comunicado de prensa corporativo filtrado del cual se han eliminado todos los hechos inconvenientes y rarezas místicas. Estás leyendo una versión recortada de un documento del cual se eliminaron los capítulos más interesantes en aras de la estabilidad política. Dato 31. El profeta más famoso del Antiguo Testamento caminó con cuernos en la cabeza durante siglos debido a una banal falta de profesionalismo de un traductor. Si miras la gran estatua de Moisés esculpida por Miguel Ángel, verás 2 cuernos distintos en su cabeza. ¿Se volvió loco el genio escultor? No, simplemente confió en el texto oficial de la Vulgata Latina. Cuando San Jerónimo estaba traduciendo el texto del hebreo, describió el momento en que Moisés bajó del monte Sinaí. En el original estaba la palabra karan, que significa irradiaba luz. Pero Jerónimo confundió las vocales y lo tradujo como keren, que significa cuernos. Como resultado, durante miles de años, los europeos estuvieron absolutamente seguros de que el elegido de Dios lucía cuernos como si fuera una especie de demonio. Generaciones enteras de artistas pintaron esta barbaridad con total seriedad. Así es como un error lingüístico puede arruinar una imagen visual durante siglos. Estás admirando un arte engendrado por un cero en gramática hebrea. Dato 32. El comercio del perdón de los pecados no ha desaparecido a ningún lado, simplemente sufrió una exitosa transformación digital. ¿Crees que las indulgencias se quedaron en la sombría Edad Media junto con las cruzadas?
Bienvenido a la modernidad. El Vaticano todavía emite regularmente decretos que otorgan una indulgencia plenaria, la cancelación total de los castigos temporales por los pecados en el purgatorio, solo que ahora no necesitas llevarle una bolsa de oro a un monje astuto. En el año 2013, el Vaticano oficial anunció que se podía obtener una indulgencia siguiendo la cuenta del Papa en Twitter y leyendo atentamente sus publicaciones. La salvación del alma a través de retweets y me gusta. La corporación se dio cuenta de que en el siglo XXI lo más importante es el alcance y la interacción del público. Cambiaron la salvación eterna por un aumento en las estadísticas de las redes sociales. Puedes cometer un pecado y luego hacer clic en la campanita de notificaciones. Tu boleto digital al paraíso ya está reservado. Dato 33. El banco más sagrado del mundo resultó ser la lavandería perfecta para la mafia italiana. ¿Crees que el Vaticano es un bastión de honestidad? Te presento el Instituto para las Obras de Religión, también conocido como el Banco del Vaticano. En la década de 1980 estalló un escándalo de proporciones monstruosas. Resultó que este banco soberano, que no rinde cuentas a ningún auditor mundial, llevaba años lavando dinero sucio para la despiadada Cosa Nostra siciliana. Millones de dólares del tráfico de heroína y asesinatos fluían a través de las cuentas de los arzobispos. Cuando los fraudes comenzaron a salir a la luz, el presidente de un banco italiano privado, estrechamente vinculado al Vaticano, fue encontrado ahorcado debajo de un puente en Londres, con ladrillos en los bolsillos. Un guión que Francisco Ford Coppola envidiaría se estaba desarrollando en la realidad detrás de los muros del Estado Sagrado. ¿Crees en la infalibilidad de personas cuyos esquemas financieros están literalmente empapados con la sangre de las guerras de la mafia? Sigue rezando. Las inversiones tienen que seguir trabajando. Hemos terminado este recorrido por el Museo de la Vergüenza Intelectual. Puedes enojarte conmigo, escribir maldiciones, negar lo evidente y seguir abrazando tu acogedora ilusión. Es normal. A nadie le gusta darse cuenta de que pagó voluntariamente una entrada para un espectáculo barato de magos fracasados. Pero la verdad es que mientras tienes miedo a demonios mal traducidos y compras indulgencias digitales, alguien muy inteligente sigue cobrándote un impuesto a la ignorancia. El sistema funciona perfectamente mientras te niegues a encender tu cerebro. Si tuviste la valentía de leer este acto de deconstrucción hasta el final, haz lo siguiente. Suscríbete a este canal para no perderte una nueva dosis de cinismo aleccionador. Y ahora baja a los comentarios y escribe tu propio dato 34 que destruirá los restos de la fe de alguien en los ponis rosas. Actúa ahora antes de que nos quemen en la hoguera digital.